Qué bueno volvernos a encontrar, queridos hermanos, para revisar una nueva revista de estudio. Es la que corresponde a la atalaya de octubre del 2020. Esta revista la usaremos durante 4 reuniones, desde el estudio 41 hasta el estudio 44. Así que estaremos usando de nuevo este instrumento espiritual para mejorar, recordar y aprender algunos puntos importantes para nuestro crecimiento espiritual. Les recordamos que si aún no está suscrito a este canal y cree que vale la pena recibir siempre una notificación de cuando se sube un nuevo video para nuestras reuniones, puede hacerlo, es totalmente gratis y por supuesto también puede compartir con otros hermanos o estudiantes de la Biblia que cree que podrían aprovecharse de esta información. El estudio que revisaremos es lo que corresponde con la semana del 7 al 13 de diciembre. El artículo de estudio 41 tiene como título ¿Cómo llevar a un estudiante al bautismo? La parte 1. La próxima semana veremos la continuación. Así que vamos a revisar nuestro estudio que tiene 16 párrafos para esta ocasión y también información suplementaria. El texto base de este estudio número 41 es 2 Corintios 3:3, donde dice: es obvio que ustedes son una carta de Cristo escrita por nosotros como ministros. El avance que corresponde para nuestro estudio dice así: enseñarle algo a una persona significa ayudarla a pensar, sentir o actuar de una manera nueva o distinta. El texto del año para el 2020, Mateo 28:19, nos ha recordado la importancia de darles clases de la Biblia a las personas y enseñarles lo que deben hacer para convertirse en discípulos bautizados de Jesucristo. En este artículo y en el siguiente veremos cómo mejorar en esta labor tan importante. Así que empecemos con el primer párrafo. La pregunta es, veamos entonces la primera pregunta. ¿Cómo nos ayuda 2 Corintios 3, 1 al 3 a ver que llevar a un estudiante de la Biblia al bautismo es un gran honor? Y debemos también ver la foto de portada. Bueno, tenemos entonces que leer 2 Corintios 3, 1 al 3. El texto dice así: ¿necesitamos empezar a recomendarnos de nuevo a nosotros mismos? ¿O es que necesitamos, como algunos hombres, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes mismos son nuestra carta, inscrita en nuestros corazones y conocida y leída por toda la humanidad, porque es obvio que ustedes son una carta de Cristo escrita por nosotros como ministros. No está inscrita con tinta, sino con el Espíritu de un Dios vivo, y tampoco está inscrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne en corazones. Volviendo a la pregunta 1, decía: ¿cómo nos ayuda 2 Corintios 3, 1 al 3 a ver que llevar a un estudiante de la Biblia al bautismo es un gran honor? Como dice el texto bíblico, estas personas que progresan hasta el bautismo son cartas de recomendación, tanto para la persona que les ayudó a progresar espiritualmente, como también la congregación que colaboró en el crecimiento espiritual de esa persona. Así que sin duda es algo hermoso, es una manera de contentarnos cuando uno puede llevar a alguien hacia el bautismo para que sea un siervo más de Jehová. Y eso es lo que se ve en la foto de la portada. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese gusto de poder llevar a alguien al bautismo? Y sin duda se ve reflejado, como se ve aquí en la foto, la alegría de esa persona y también de nosotros, de haber colaborado para que llegue a ser un siervo más que sirva a Jehová. Veamos la pregunta 2, la parte A. ¿Qué pregunta importante debemos hacernos y por qué? En vista de que vemos tantas personas que siguen estudiando la Biblia, un promedio de 10 millones. Entonces, 10 millones de estudios bíblicos. No necesariamente 10 millones de personas, sino 10 millones de estudios. A veces en un estudio hay varias personas. Pero aquí estamos hablando de que se están bautizando como promedio 280,000 personas cada año. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudarlos? Esa sería la pregunta. La parte B dice, ¿qué es un curso bíblico? Y hay que ver la nota. La nota dice, si mantenemos conversaciones de la Biblia con una persona de manera regular y usando alguna publicación o basándonos en ella, estamos dirigiendo un curso bíblico.
Podemos informarlo si lo hemos conducido 2 veces después de haberle mostrado a la persona cómo se realiza y tenemos motivos para creer que continuará. A eso se refiere un curso bíblico. Detalles muy importantes que ya ha sacado en anteriores publicaciones la organización, y aquí está dándonos un buen recordatorio, que es un curso bíblico. Bien, pasemos ahora al párrafo 3, que analizará este artículo. Bueno, este artículo analizará 5 cosas que debe hacer todo estudiante de la Biblia para llegar al bautismo. Recuerde que esto tiene que ver con la parte 1. La parte 2 veremos qué es lo que debe hacer el maestro para ayudar al estudiante a progresar. Estos 2 artículos tienen sugerencias que se han tomado de estudios bíblicos progresivos de nuestro Ministerio del Reino, el que antes usábamos antes de la guía de actividades. Desde julio del 2004 a mayo del 2005, durante algunos meses, se dieron estas sugerencias que vamos a repasar ahora. No obstante, también hay algunas cosas actualizadas, como dice Proverbios 15:22, con muchos consejeros se consiguen buenos resultados. Y se han hecho encuestas entre las sucursales, también se ha pedido sugerencias a los superintendentes de circuito, a misioneros y precursores experimentados, y el cuerpo gobernante ha juntado todas esas encuestas, todas las sugerencias, y se las está poniendo aquí de manifiesto en este artículo de estudio y de la próxima semana también. Empecemos entonces con el primer subtítulo, estudiar todas las semanas. Veamos lo que dice el párrafo 4 como pregunta. ¿Qué debemos entender sobre los cursos bíblicos que se dirigen en la puerta? Bueno, por lo general, estar en la puerta significa que estarán de pie hablando con la persona. Así que va a ser breve para no cansar a la persona y que esté dispuesta a recibirnos en una próxima ocasión. Y posiblemente ni siquiera podamos hacerlo regularmente cada semana. Entonces, esto debe ayudarse porque debe mejorarse. Entonces, esto debe mejorarse porque el estudiante queremos que vaya dando pasos progresivos, que se vaya cultivando ese interés. Por eso algunos hermanos solicitan su número de contacto para poderles estar mandándole un mensaje o una llamada y mantener el interés de la persona mediante estos métodos. Sin embargo, una nota que nos indica aquí es que en todos los países se maneja diferente esta situación de los datos de las personas, porque son confidenciales en algunos lugares, porque así lo exigen las leyes del país. Así que hay que aplicarlo de acuerdo a donde vivamos. Veamos el párrafo 5. ¿Qué enseñó Jesús en Lucas 14, 27 al 33 que puede ayudarnos con los estudiantes? Bien, leamos el texto bíblico entonces. Lucas 14, 27 al 33 dice: El que no carga con su madero de tormento y me sigue no puede ser mi discípulo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarla? No sea que ponga los cimientos pero no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre comenzó a construir pero no pudo terminar. ¿O qué rey, al salir a guerrear contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 soldados puede hacer frente al que viene contra él con 20,000? Entonces, si no puede hacerlo, envía un grupo de embajadores a pedir la paz mientras el otro rey todavía está lejos. Igualmente, tengan la seguridad de que ninguno de ustedes puede ser mi discípulo si no se despide de todos sus bienes. Volviendo a la pregunta 5 decía: ¿qué enseñó Jesús en Lucas 14, 27 al 33 que puede ayudarnos con los estudiantes? Bueno, aquí se mencionaba que para uno emprender algo, construir, o también se hablaba de un rey que va a defenderse, hay que calcular o ver todo lo que se tiene para poder cumplir el objetivo. Aquí Jesús entonces, aplicándolo a los discípulos, debemos pensar cuidadosamente cuáles son las herramientas y métodos apropiados para llegar al estudiante para que él vaya progresando, que es nuestra meta, ¿no? Que vaya progresando. Así que tiene que ver con una planificación de parte nuestra para que el estudiante avance en sentido espiritual. Vamos a la pregunta 6. ¿Qué podemos intentar para que el estudiante progrese? La sugerencia que nos da el párrafo es hacer que la duración de la clase en la puerta
sea un poco más extensa, de más tiempo. Cuando la persona se sienta cómoda con que las visitas sean más largas, podemos preguntarle si hay un lugar donde nos podemos sentar para seguir en la conversación, para que sea más relajado también, menos tenso. Hasta podríamos preguntarle si le gustaría estudiar un par de veces a la semana, un detalle que no había en otras ocasiones escuchado, pero aquí lo está diciendo el esclavo, una nueva sugerencia. Si acaso es posible que se pueda estudiar 2 veces a la semana, así que el estudiante progresaría más rápido, claro, dependiendo las circunstancias del estudiante. Y aquí tenemos nuestra primera fotografía que tiene que ver con este tema. Dice aquí: preguntemos al estudiante si podemos sentarnos para hablar de la Biblia. Vemos en la parte izquierda de la primera fotografía cuando recién se está compartiendo información de manera regular. Y bueno, estar de pie puede ser un poco incómodo tanto para el estudiante como para nosotros, y tendría que ser muy breve nuestras conversaciones. Pero ya cuando le decimos si hay un lugar donde podemos sentar, vemos en la foto de la derecha, ya el estudiante hace pasar a las hermanas y posiblemente, aunque no hayan las comodidades según el estudiante, pero ya al sentarse ya habrá una oportunidad para extender un poco más el tiempo de estudio bíblico con la persona. Veamos ahora el siguiente subtítulo: prepararse para cada clase. El párrafo 7 tiene como pregunta: ¿cómo debe prepararse el maestro para cada sesión de estudio de la Biblia? Bien, aquí entonces tiene que ver para nosotros como maestros. Se necesita que nos preparemos bien para cada sesión de estudio de la Biblia. Esto es algo fundamental realmente, porque no es que porque ya hemos dado estudios bíblicos lo vamos a seguir haciendo con cada persona de la misma manera. Tal vez usted conoce a maestros de escuela o colegios o universidades que ellos preparan la clase que van a dar al siguiente día o después de unos cuantos días, porque cada grupo de personas o cada estudiante es diferente a otro. Entonces, lo que necesitamos es empezar a leer la información, aunque lo hayamos hecho muchas veces, buscar los textos bíblicos. Queremos de esos textos ver qué punto aplicaría para la persona una vez que sepamos tal vez la profesión, los gustos, etc. Entonces lo vamos a hacer personalizada la enseñanza. Veremos los títulos de la lección, los subtítulos, las preguntas, los textos bíblicos que nos dicen claramente que hay que leerlos, las imágenes o los dibujos o fotografías y videos que podamos nosotros incluir en la enseñanza. Pensar en las circunstancias que rodean al estudiante. Posiblemente hasta la profesión del estudiante varíe mucho en cómo nosotros vamos a explicar cierto tema. En Nehemías 8:8, por ejemplo, se indica que uno debe explicar con claridad. Y en Proverbios, el capítulo 15, versículo 28, habla de que hay que meditar, hay que analizar bien la situación. Recuerdo que en el libro Beneficis se decía una expresión que decía que para explicar bien hay que entender bien. Entonces nosotros debemos ser los primeros estudiantes antes de compartir esta información con los demás. En el párrafo 8 dice la pregunta: según las palabras de Pablo en Colosenses 1, 9 y 10, ¿qué debemos hacer a favor del estudiante? Bueno, tenemos que leer el texto y dice así: por esta razón, desde el día en que nosotros oímos eso, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir que se les llene del conocimiento exacto de su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que se porten de una manera digna de Jehová y así le agraden en todo mientras dan fruto en toda buena obra y aumentan en el conocimiento exacto de Dios. Volviendo a la pregunta del párrafo 8 decía: según las palabras de Pablo en Colosenses 1, 9 y 10, ¿qué debemos hacer a favor del estudiante? Pues Colosenses decía que hay que orar por ellos. Hay que decirle a Jehová exactamente lo que deseamos en cuanto a que Él nos ayude, según las necesidades del estudiante. Y claro, también nuestra preparación es importante. Pidamos a Jehová que nos ayude a identificar qué parte de su palabra es tan importante que enfaticemos para que le lleguemos al corazón. También de si habrá algo que se le haga difícil de entender o de aceptar. Recuerda que nuestra meta es que ellos entiendan. Posiblemente nosotros comprendemos bien el material, pero podemos dar por sentado de que el estudiante lo entienda en la primera, pero no.
Recuerda que para ellos es totalmente nuevo todo lo que están oyendo o leyendo y nosotros queremos que ellos realmente se sientan contentos. A veces les decimos, ¿lo entendió? Y ellos dicen sí. Bueno, uno podría pensar que sí lo entendió, pero ¿qué tal si le decimos, a ver, explíqueme cómo usted me lo diría a mí para enseñarme? Algo tan sencillo, claro, sin comprometer o sin incomodar, pero de una manera que cuando tengamos suficiente confianza podamos llegar a ese punto. Pero lo principal aquí es, ore a Jehová para que le ayude a llegar al corazón de esa persona. Bien, el párrafo 9 tiene como pregunta, ¿cómo podemos ayudar al estudiante a prepararse a las clases? Bueno, aquí se indica algunos detalles. Hay que ayudarle a que entienda que es importante que cada lección, cada semana, prepare bien y que piense en el valor práctico. Es decir, que lo que está aprendiendo le sirva para él, para su vida, para ponerlo por obra. Podemos, según la sugerencia, es ayudarles a preparar una lección para que se den cuenta cómo debe hacerlo. Sentarnos con ellos. Podemos revisar el video que tiene como título Enseña a su estudiante a prepararse, para que eso nos dé una idea de cómo nosotros abordar ciertos temas. Necesitamos que ellos aprendan a buscar y marcar las respuestas, que se tomen el tiempo de dejar marcados. Recuerde que estamos formando un nuevo maestro también y con el tiempo esa persona también enseñará, así que debe tener marcadas las respuestas para que también esto siga un ciclo continuo de ayuda. Y, por supuesto, que al contestar las respuestas lo haga en sus propias palabras. ¿Por qué es importante esto? Porque es la mejor manera de saber si está entendiendo bien la información. Porque si nos está leyendo, solo está leyendo, pero tal vez no comprende lo que está diciendo, pero al decirlo en sus propias palabras es muy diferente porque está él expresando lo que siente o lo que piensa. Puede que no sea lo que nos gusta escuchar, pero está diciendo lo que realmente siente. Y aquí tenemos la fotografía donde se ve a la hermana, a la que está enseñando, preparándose el día anterior, viendo videos, buscando los textos, haciendo algunos apuntes de lo que dice el texto bíblico para recordar y subrayar también las palabras claves. Y cuando está con su estudiante, ve lo que está haciendo ahí, le está mostrando dónde puede encontrar respuesta. El estudiante marcará dónde encuentra la respuesta. Se puede tomar mucho tiempo tal vez en enseñarles a preparar, pero le estamos ayudando para que después por sí misma pueda encontrar las respuestas y por supuesto expresar su opinión. Como dice ahí al pie del dibujo, preparémonos bien para el curso bíblico y enseñémosle al estudiante cómo hacerlo. Sigamos con el siguiente subtítulo, comunicarse con Jehová todos los días. El párrafo 10 tiene como pregunta, ¿por qué es importante que el estudiante lea la Biblia a diario y qué debe hacer para aprovechar al máximo esa lectura? Recuerde que queremos que él sirva a Jehová, así que debe acercarse hacia él. Y para eso se necesita que lea la Biblia todos los días. Como dice Josué 1:8, leer y meditar para que le vaya bien en todos sus caminos. ¿Cómo ayudarles para que ellos logren tener un programa continuo? Se sugiere aquí el programa de lectura de la Biblia. Muchos de nosotros lo tenemos. Debemos ir al sitio JW y buscarlo, programa de lectura de la Biblia. Podemos bajarlo, se baja en PDF y se lo imprime. Y ahí uno puede ir marcando para cada día la sugerencia que da cuántos capítulos uno puede ir leyendo y va marcando y así lleva un registro exacto de por dónde vamos y tener una rutina regular. Y no solo queremos leer por leer, queremos realmente meditar en lo que se está leyendo para que la persona vaya poniendo en práctica lo que él va conociendo de Jehová. La pregunta 11 dice, ¿cómo puede aprender a orar un estudiante? ¿Y por qué es importante que lo haga a menudo? Bien, una manera que vimos en el párrafo anterior es que él escucha a Jehová mediante la lectura de la Biblia. Ahora en el 11, en cambio, es que Jehová lo escuche al estudiante mediante la oración. ¿Cómo darle un buen ejemplo? ¿Cómo aprenden ellos? Es escuchándonos. Cuando damos estudios bíblicos, al inicio y al final,
nosotros queremos orar sinceramente desde el corazón. Y una buena manera de hacerlo es que en nuestra oración mencionemos el nombre del estudiante o la circunstancia de esa persona para que sepa que uno puede tener total libertad de hablar con Jehová. Y claro, dirigirse únicamente en el nombre de Jesucristo, como dice Juan 15:16, para que Jehová le conceda las peticiones que estén de acuerdo a la voluntad de Él. Esto hará que el estudiante se acerque a Jehová y que todos los días tenga esa costumbre de orarle, como dice Santiago 4:8, que se acerque a Dios y Dios se acercará a esa persona. Así que estamos eso ya dando otro paso más para que llegue a la dedicación y al bautismo. En la siguiente foto tenemos lo que indica: enseñemos al estudiante a comunicarse con Jehová. Y ahí se ve como la hermana que dirige el estudio bíblico está orando. Mire la posición en la que están las tres, una posición bastante parecida, y esa posición el estudiante incluso va a aprender también, como se ve en la fotografía derecha, como ya está hablándole a Jehová en una posición de respeto. Se le enseñó lo que debe hacer, cerrar sus ojitos, y va escuchando la manera como dirigirse a Jehová. Así que nosotros somos los que estamos dando el ejemplo para formar este nuevo discípulo de Cristo y un siervo más de Jehová. Veamos ahora el siguiente subtítulo: hacerse amigo de Jehová. Párrafo 12. ¿Cómo podemos ayudar al estudiante a ser amigo de Jehová? Dependiendo del lugar donde queremos poner la información que está aprendiendo, dependerá si llega a ser amigo de Jehová. No queremos que la persona se memorice todo lo que está estudiando. Lo que queremos es que llegue al corazón, porque cuando llega ahí, eso le va a motivar a actuar, a verlo a Jehová como alguien real, que puede tener una relación muy personal y llegar a ser su Padre, su Dios y su amigo. Queremos siempre destacar cualidades que Jehová tiene, que esa persona realmente ame profundamente a Jehová y que se dé cuenta, como dice 1 Pedro 5, 6 y 7, que tienen a quien ponerle a Él sus problemas, sus inquietudes, porque Él sinceramente se interesa por nosotros. Que Él comprenda cómo Jehová demuestra amor, bondad y compasión, igual que lo hacía Jesucristo. Queremos que ame profundamente a Jehová. Seguimos con el párrafo 13. Explique con un ejemplo cómo podemos ayudar al estudiante a descubrir la maravillosa personalidad de Jehová. Aquí se expone el Salmo 73:28, donde el salmista decía que iba a declarar todas sus obras, refiriéndose a Jehová. Nosotros también deseamos hacer eso, de indicarle al estudiante lo que sentimos por Jehová. Y como ejemplo, si en el estudio se presta para resaltar una de las cualidades de Jehová, como el amor, sabiduría, justicia o el poder, entonces nosotros queremos enfatizar ese punto y decirle cómo nos sentimos hacia Jehová por eso. Cuánto lo amamos por esta y esta punto que a mí en lo particular me gusta, podríamos decir algo así. Y de esa manera el estudiante va viendo cómo es Jehová realmente, no como un Dios bueno y nada más, sino que tiene sentimientos, emociones, que se interesa por nosotros y lo hace ver a Jehová de una manera totalmente diferente. Ahora veamos una quinta cosa: asistir a las reuniones. Es el subtítulo que viene y el párrafo 14 tiene como pregunta: según Hebreos 10, 24, 25, ¿qué ayudará al estudiante a progresar? Si leemos el texto dice así: y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y a hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. La pregunta 14 decía, según Hebreos 10, 24, 25, ¿qué ayudará al estudiante a progresar? La asistencia a las reuniones. Ese es un punto de partida que acelera el crecimiento espiritual del estudiante. Los maestros de mucha experiencia dicen eso, que cuando empiezan a ir a las reuniones, progresan más rápido. El Salmo 111:1 dice claramente: alabaré a Jehová reunidos y en la congregación. Así que un buen punto que pone aquí el esclavo, es algo nuevo realmente, que le puede uno decir al estudiante que en su casa o donde sea que estudie,
ahí recibirá la mitad de su enseñanza bíblica, de su educación bíblica, y que la otra mitad la recibirá en las reuniones. Eso es impactante porque así también será como un pequeño empuje para que el estudiante anhele ir, como dice Hebreos 10, 24 y 25. Y claro, si una persona va a hacer esfuerzo por asistir a las reuniones, tiene que saber qué beneficio obtendrá. Y es ahí donde se nos indica que podemos mostrar el video, cómo son nuestras reuniones, para que la persona sepa realmente que es totalmente diferente a como ella ha estado acostumbrada o ha escuchado o ha visto en otras religiones, para que entienda realmente lo que le espera al ir a un salón de reino o conectarse a las reuniones ahora que lo estamos haciendo mediante la internet. Continuemos con el párrafo 15. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para animar al estudiante a ir a todas las reuniones? Pues queremos crear cierta expectativa, contándole lo que nosotros hemos aprendido en una reunión. Si es posible, queremos entregarle una publicación, ya sea la atalaya o la guía de actividades, y mostrarle los temas que uno va aprendiendo o repasando, cómo uno se va preparando para asistir a las reuniones, y también hasta indicándole lo que vamos a escuchar en la próxima reunión, en nuestra próxima asistencia a una de ellas. Y claro, cuando vaya a la reunión, ya sea se conecte mediante internet o cuando se pueda estar en un salón de reino de nuevo, esta persona verá algo que ya tiene idea de cómo será, pero aún así es una experiencia única que nunca antes la habrá vivido. Y claro, esa relación con los demás hermanos va a crear una linda vivencia para ella. Y ahí podemos ver en la fotografía que viene a continuación cómo está animando al estudiante a ir a la reunión. Le está mostrando ahí ya sea la revista, la atalaya, está mostrando también parte de la información de guía de actividades, está la invitación a la reunión. La persona se está informando y bueno, cuando vaya al salón de reino, como vemos ahí, también junto a su maestra va aprendiendo cómo se puede participar, cómo uno también puede aprender mucho ahí. Y ahí se ve un rostro de alguien que está satisfecho, que se siente a gusto de lo que está sucediéndole. Veamos ahora la siguiente pregunta. 16, parte A. ¿Qué hay que hacer para llevar a un estudiante al bautismo? Pues como hemos visto, que la persona se tome en serio las clases, que se prepare, que esté lista para recibir cada vez la lección que le corresponde, que le ore a Jehová, que lea la palabra de Dios, que llegue a ver a Jehová como su amigo y que asista a las reuniones. Todos esos pasos va a ayudar para que la persona llegue al bautismo. Y la parte B dice que aprenderemos en el artículo siguiente. Bueno, vamos a ver en cambio lo que los maestros debemos prepararnos para enseñar al estudiante y llevarlo al bautismo. En este artículo hemos visto lo que el estudiante debe hacer. El próximo artículo, la parte B, será lo que nosotros como maestros debemos poner en práctica. Y a continuación tenemos un repaso rápido de los 5 puntos que debe el estudiante practicar. Subtítulos dicen estudiar todas las semanas, cómo debe prepararse, por supuesto, y si es posible, 2 veces por semana. El segundo punto, prepararse para cada clase, leer la información, marcar las palabras clave, responder en sus propias palabras y ver cómo poner en práctica lo que está aprendiendo. El tercer punto, comunicarse con Jehová, tanto leyendo su palabra y orándole todos los días. Cuarto punto, hacerse amigo de Jehová, verlo como una persona real, conocer de sus hermosas cualidades y llegar a amar a Jehová de todo corazón. Y el quinto punto, asistir a las reuniones, que vea que es parte de su progreso espiritual, como se decía, que se haga ver como que el 50% de su conocimiento bíblico está en las reuniones, que vea los beneficios de asistir y también que cree más amistades. Veamos ahora a las preguntas de repaso. ¿Qué hemos aprendido? La primera dice, ¿cómo podemos hacer para que los cursos bíblicos que se dirigen en la puerta sean más productivos? Primero, que sean regulares, eso es lo que se espera, que cada semana se pueda cumplir. Y si es posible, si las circunstancias del estudiante lo permiten, 2 veces por semana sería apropiado. También es bueno que los estudios se hagan en un lugar relajado donde puedan sentarse y se pueda estudiar un poquito más de tiempo.
La pregunta 2. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo podemos enseñarle al estudiante a comunicarse con Jehová todos los días y por qué es esto tan necesario? Pueden ellos tener una idea de cómo leer la Biblia todos los días. Ya se hablaba de un programa impreso que hay en el sitio jw.org, de donde se puede descargar, imprimir y utilizarlo. Además, debe él ir meditando en lo que va leyendo, viendo algún punto que pueda aplicarlo, aprendiendo tal vez uno que otros textos bíblicos para luego también utilizarlos en conversaciones con familiares, amigos, conocidos. También incluye el que ore a Jehová, que aprenda de nuestras oraciones, que sienta que nosotros lo hacemos desde nuestro ser más profundo y que también ellos vayan a poner en práctica. ¿Y por qué es necesario? Porque es la mejor manera de llegar a ser amigos de Jehová. La tercera pregunta dice, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué podemos hacer para animar al estudiante a asistir a las reuniones? Bueno, un nuevo y buen punto que se resalta aquí es decirle que la mitad de su educación espiritual la recibirá cuando se le dé el estudio en el lugar donde él lo realice y la otra mitad en las reuniones. Queremos mostrarle los videos que enseñan cómo son las reuniones, mostrarle algunas publicaciones que utilizamos y hablar de algún punto que nos pareció muy bueno, que hemos escuchado en una de las reuniones, y también crear expectativa por la próxima reunión, algún tema que creamos que le puede agradar, entender y saber. Esto es lo que tiene que ver con nuestro estudio de esta semana, la primera parte de nuestro estudio de esta semana. El título de este estudio era ¿Cómo llevar a un estudiante al bautismo? Parte 1, de nuestro artículo de estudio número 41, lo que corresponde con la semana del 7 al 13 de diciembre. Esperamos con esto, hermanos, tener algunas ideas de cómo nosotros podemos participar con nuestros comentarios durante la reunión del fin de semana para que nuestro progreso espiritual siga siendo demostrado y también fortalezca eso a los que nos escuchan. Así que si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.